Profecías de Santos y Beatos. Madre Mariana de Jesús Torres. 1563-1635. Por esta devoción, a Nuestra Señora del Buen Suceso, nuestro Señor concederá grandes milagros, tanto espirituales como temporales, en primer lugar, a vuestra comunidad, la de Sor Mariana, para que en ella encuentre siempre una salvaguardia, almas víctimas, y en segundo lugar, a los fieles devotos. Sobre todo a los de finales del siglo XIX y XX, porque en esos tiempos vendrán los elegidos de su corazón, tiempos en los que se desataría el infierno y se perderían muchas almas. San Miguel a Sor Mariana de Torres. Nuestra Señora del Buen Suceso, se apareció nuevamente a la Madre María Ana de Jesús Torres, en Quito, Ecuador, el 2 de febrero de 1634, con el niño Jesús en su brazo izquierdo y el cetro en su mano derecha. En su aparición se apagó la luz del santuario, que según Nuestra Señora, tenía 5 significados. Primer significado. A fines del siglo XIX, y durante gran parte del XX, florecerán diversas herejías en esta tierra, que se habrá convertido en una república libre. La preciosa luz de la fe, se apagará en las almas a causa de la corrupción moral casi total. En esos tiempos habrá grandes calamidades físicas y morales, en privado y en público. El pequeño número de almas que guarden la fe y practiquen las virtudes, sufrirán crueles e indecibles sufrimientos. Segundo significado. Mis comunidades serán abandonadas, se hundirán en un mar insondable de amarguras, y parecerán ahogadas en tribulaciones. ¿Cuántas vocaciones verdaderas se perderán, por falta de una dirección hábil y prudente para formarlas? Cada maestra de novicias necesitará ser un alma de oración, sabiendo discernir los espíritus. Tercer significado. Del apagado de la lámpara, es que en esos tiempos el aire se llenará del espíritu de impureza, que como un diluvio de inmundicia inundará las calles, plazas y lugares públicos. El libertinaje será tal, que ya no habrá almas vírgenes en el mundo. Cuarto significado. Es que, al haber conseguido el control de todas las clases sociales, las sectas secretas tenderán a penetrar con gran habilidad en el corazón de las familias, y a destruir incluso a los niños. El demonio, se gloriará de alimentarse pérfidamente de los corazones de los niños. La inocencia de la infancia casi desaparecerá. Así se perderán las vocaciones sacerdotales, será un verdadero desastre. Los sacerdotes abandonarán sus deberes sagrados, y se apartarán del camino que Dios les ha marcado. Entonces la iglesia pasará por una noche oscura, por falta de un prelado y un padre que la vigile con amor, dulzura, fuerza y prudencia. Y muchos sacerdotes perderán el Espíritu de Dios, poniendo así sus almas en gran peligro. Quinto significado. Por la que se apagó la lámpara. Se debe a la laxitud y negligencia de los que poseen grandes riquezas, y que indiferentemente permanecerán observando cómo la iglesia es oprimida, la virtud es perseguida y el triunfo del demonio, sin emplear piadosamente sus riquezas para la destrucción de este mal, y la restauración de la fe. La Santísima Trinidad confirmó el deseo de mi reina, asegurando que Dios bendecirá a todos aquellos, que con su apoyo y ayuda, contribuyan a la realización de la Santa Imagen, de Nuestra Señora del Buen Suceso, así como a todos aquellos que ayuden a difundir esta devoción a lo largo de los siglos, dando a conocer su origen y estas apariciones en el siglo XX. Este será un tiempo de gran corrupción de costumbres. El sagrado sacramento del orden sagrado será ridiculizado, oprimido y despreciado, porque al hacer esto, se desprecia y profana a la Iglesia de Dios, e incluso a Dios mismo, representado por sus sacerdotes. El demonio tratará de perseguir a los ministros del Señor en todas las formas posibles, y trabajará con cruel y sutil astucia para desviarlos del espíritu de su vocación, corrompiendo a muchos de ellos. Estos sacerdotes corruptos que así escandalizarán a la Iglesia, incitarán el odio de los malos cristianos, y de los enemigos de la Iglesia católica romana y apostólica, para que caiga sobre todos los sacerdotes.
Este aparente triunfo de Satanás traerá enormes sufrimientos a los buenos pastores de la Iglesia, a la gran mayoría de los buenos sacerdotes, y al supremo pastor y vicario de Cristo en la tierra, que derramará lágrimas secretas y amargas en presencia de su Dios y Señor, implorando luz, santidad y perfección para todo el clero del mundo del que es Rey y Padre. Además, en estos tiempos desdichados habrá un lujo desenfrenado, que actuando así para atrapar a los demás en el pecado, conquistará innumerables almas frívolas que se perderán. Ya casi no se encontrará inocencia en los niños ni pudor, y en este momento supremo de necesidad, la Iglesia, aquellos a quienes les corresponde hablar, se callarán. Nuestra Señora. Esto lo verás desde el cielo, hija mía amada, donde ya no podrás sufrir más, pero sí sufrirán tus hijas y sucesoras, aquellas almas amadas que ya conoces y que aplacarán la ira divina. Ellas recurrirán a mí, bajo la advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso, cuya estatua te pido y te mando que hagas, para consuelo y conservación de mi convento, y de las almas fieles de aquel tiempo, época en que habrá una gran devoción a mí, porque soy reina del cielo bajo muchas advocaciones. Esta devoción será el escudo entre la justicia divina, y el mundo prevaricador, para impedir que se desate el formidable castigo de Dios, que merece esta tierra culpable. Nuestra Señora del Buen Suceso prometió, el pequeño número de almas, que escondidas, conserven los tesoros de la fe y practiquen la virtud, sufrirán un martirio cruel, indecible y prolongado. Muchos sucumbirán a la muerte por la violencia de sus sufrimientos, y aquellos que se sacrifiquen por la Iglesia y su patria, serán contados como mártires. Para liberar a los hombres de la esclavitud de estas herejías, aquellos a quienes el amor misericordioso de mi Santísimo Hijo ha designado para efectuar la restauración, necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, valor y confianza de los justos. Habrá ocasiones en que todo parecerá perdido y paralizado. Este será entonces el feliz comienzo de la restauración completa. Otra traducción con detalles adicionales, ofrecida por onepeterfy.com, con fechas de las apariciones. 21 de enero de 1610. Nuestra Señora del Buen Suceso. Así os hago saber que desde finales del siglo XIX, y desde poco después de mediados del siglo XX, en lo que hoy es la colonia, y será luego la República del Ecuador, estallarán las pasiones y habrá una corrupción total de las costumbres, pues Satanás reinará casi por completo por medio de las sectas masónicas. Se centrarán principalmente en los niños, para sostener esta corrupción general. ¡Ay de los niños de estos tiempos! Será difícil recibir el sacramento del bautismo, y también el de la confirmación. El sacramento de la confesión solo lo recibirán si permanecen en las escuelas católicas, pues el demonio hará un gran esfuerzo por destruirlo, a través de personas en posición de autoridad. Lo mismo ocurrirá con el sacramento de la Sagrada Comunión. ¡Ay! Cuánto me duele manifestaros los muchos y enormes sacrilegios, tanto públicos como secretos, que se cometerán por la profanación de la Sagrada Eucaristía. A menudo, en esta época, los enemigos de Jesucristo, instigados por el demonio, robarán de las iglesias las hostias consagradas, para profanar las especies eucarísticas. Mi Santísimo Hijo se verá arrojado al suelo, y pisoteado por pies inmundos. Pero en esos tiempos ya seréis conocidas, así como los favores que os estoy otorgando. Cómo amo a los afortunados habitantes de este lugar sagrado. Y ese conocimiento estimulará el amor, y la devoción a mi sagrada imagen. Por eso, hoy os mando con autoridad que hagáis hacer esta imagen. Que sea esculpida tal como me veis, y colocada sobre la silla de la abadesa, para que desde allí gobierne y dirija a mis hijas, y defienda mi convento. Porque Satanás, valiéndose tanto del bien como del mal, librará una feroz batalla para destruirlo. Como este pobre país carecerá del espíritu católico, el sacramento de la extrema unción será poco apreciado. Muchas personas morirán sin recibirlo, ya sea por negligencia de sus familias, o por un malentendido cariño hacia sus enfermos. Otras, incitadas por el maldito demonio, se rebelarán contra el espíritu de la Iglesia Católica, y privarán a innumerables almas de innumerables gracias, consuelos y la fuerza, que necesitan para dar el gran salto del tiempo a la eternidad.
pero algunas personas morirán sin recibirlo, debido a los justos y secretos castigos de Dios. En cuanto al sacramento del matrimonio, que simboliza la unión de Cristo con su Iglesia, será atacado y profanado profundamente. La masonería, que estará entonces en el poder, promulgará leyes inicuas con el fin de suprimir este sacramento, facilitando a todos la vida en pecado, y fomentando la procreación de hijos ilegítimos, nacidos sin la bendición de la Iglesia. El espíritu católico decaerá rápidamente. La preciosa luz de la fe se apagará gradualmente, hasta llegar a una corrupción casi total y general de las costumbres. A esto se sumarán los efectos de la educación secular, que será una de las causas de la muerte de las vocaciones sacerdotales y religiosas. El sacramento del orden será ridiculizado, oprimido y despreciado, porque en él se desprecia y se escarnece a la Iglesia de Dios, y hasta a Dios mismo, que está representado en sus sacerdotes. El demonio tratará de perseguir a los ministros del Señor, por todos los medios posibles. Trabajará con cruel y sutil astucia, para desviarlos del espíritu de su vocación, y corromperá a muchos de ellos. Estos sacerdotes depravados, que escandalizarán al pueblo cristiano, harán recaer sobre todos los sacerdotes, el odio de los malos católicos, y de los enemigos de la Iglesia católica y apostólica romana. Este aparente triunfo de Satanás, traerá enormes sufrimientos a los buenos pastores de la Iglesia, a los muchos buenos sacerdotes, y al supremo pastor y vicario de Cristo en la tierra, quien, prisionero en el Vaticano, derramará lágrimas secretas y amargas en presencia de su Dios y Señor, implorando luz, santidad, y perfección para todo el clero del mundo, del cual es Rey y Padre. Además, en estos tiempos desdichados, habrá un lujo desenfrenado, que atrapará a los demás en el pecado, y conquistará a innumerables almas frívolas que se perderán. Casi no se encontrará inocencia en los niños, ni pudor en las mujeres. En este momento supremo de necesidad de la Iglesia, quien debería hablar, callará. Esto lo verás desde el cielo, hija mía amada, donde ya no podrás sufrir más, pero sí sufrirán tus hijas y sucesoras, aquellas almas amadas que ya conoces y que aplacarán la ira divina. Ellas recurrirán a mí, bajo la advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso, cuya imagen te pido y te mando que hagas, para consuelo y conservación de mi convento, y de las almas fieles de aquel tiempo, época en que habrá una gran devoción a mí, porque soy reina del cielo bajo muchas advocaciones. Esta devoción será el escudo entre la justicia divina, y el mundo prevaricador, para impedir que se desate el formidable castigo de Dios, que merece esta tierra culpable. Febrero de 1610. Nuestra Señora Madre Mariana. En cuanto a tu petición, de que tu nombre sea escondido, esto me complace, y haré lo que me has pedido. Dile al obispo que es mi voluntad y la voluntad de mi Santísimo Hijo, que tu nombre sea escondido a toda costa, tanto dentro como fuera del claustro. Porque no es conveniente que nadie en el momento actual sepa los detalles, ni el origen de cómo llegó a hacerse esta estatua. Porque este conocimiento solo se conocerá al público en general, en el siglo XX. En esa época, la Iglesia se verá atacada por hordas terribles de la secta masónica, y esta pobre tierra ecuatoriana, estará agonizante por la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado, la impía prensa y la educación secular. Los vicios de la impureza, la blasfemia, y el sacrilegio dominarán en este tiempo de depravada desolación, y el que deba hablar, callará. Una fe sencilla y humilde, en la verdad de mis apariciones a ti, mi hija predilecta, estará reservada para los humildes y fervientes, que son dóciles a las inspiraciones de la gracia, porque nuestro Padre Celestial, comunica sus secretos a los sencillos de corazón, y no a aquellos cuyos corazones están inflados de orgullo, pretendiendo saber lo que no saben, o infatuados por la ciencia vacía. Febrero de 1634. Nuestra Señora. Para liberar a los hombres de la esclavitud de estas herejías, aquellos a quienes el amor misericordioso de mi Santísimo Hijo destinará a esa restauración, necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, valor y confianza en Dios. Para probar esta fe y confianza de los justos, habrá ocasiones en que todo parecerá perdido y paralizado. Este será, pues, el feliz principio de la restauración completa.
En esta época desdichada, la injusticia entrará hasta aquí, mi jardín cerrado. Es decir, hasta la orden de Madre Mariana, estará infiltrada con los errores de los tiempos. Disfrazada bajo el nombre de falsa caridad, causará estragos en las almas. El demonio rencoroso tratará de sembrar la discordia, valiéndose de miembros pútridos, que enmascarados bajo la apariencia de la virtud, serán como sepulcros decadentes, que emanarán la pestilencia de la putrefacción, causando muertes morales en unos, y tibieza en otros. El espíritu de impureza, que saturará la atmósfera en aquellos tiempos, como un océano inmundo, inundará las calles, plazas y lugares públicos con una libertad asombrosa. Ya casi no habrá almas vírgenes en el mundo. ¿Cómo sufrirá la Iglesia en esa ocasión, la noche oscura de la falta de un prelado y padre, que vele por ellos con paternal amor, dulzura, fortaleza y prudencia? Muchos sacerdotes perderán el ánimo, poniendo sus almas en gran peligro. Orad con insistencia sin cansaros, y llorad con amargas lágrimas en lo secreto de vuestro corazón, implorando a nuestro Padre Celestial, que por amor al corazón eucarístico de mi Santísimo Hijo, y a su preciosa sangre derramada con tanta generosidad, y por la profunda amargura y sufrimientos de su cruel pasión y muerte, tenga piedad de sus ministros, y haga terminar pronto esos tiempos nefastos, enviando a esta Iglesia el prelado, que restaure el espíritu de sus sacerdotes. Es decir, esta debe ser una petición que Dios envíe al Pontífice Angélico de las profecías pasadas. Madre Mariana de Jesús Torres, ruega por nosotros. Ave Crux, Ave María.